Ya vamos a comenzar. 4, 3, 2, 1. Lo que usted descubrirá a continuación es ficción. Nada es real y no pretende que sea tomado como verdadero. Si bien es cierto, se abordan temas que parecen corresponderse con hechos del presente y expectativas del futuro, todo es pura coincidencia. Usted está a punto de conocer uno de los tantos mundos posibles que nos esperan. Este relato fue elaborado a partir de las ciencias sociales, el análisis más media, la prospectiva y la ciencia ficción. Bienvenido a los relatos futuribles de lo cotidiano Dios en el lavando futuro. la herida en el mundo. El verano del 2037. Cayeron como moscas. Fulminados. Estaban tranquilos tomándose un café o conversando y súbitamente empezaron a sudar. Su color de piel descendió 2 tonos y golpearon la frente contra la mesa o golpearon la nuca contra las baldosas. Eso fue en el verano del 2037. La gente de los negocios, las oficinas, las escuelas, las universidades, las tiendas, los restaurantes, los autos, salían pidiendo ayuda, gritando para que alguien llegara a socorrerlos. Un doctor, una enfermera, un odontólogo o un veterinario, cualquiera. Pero también había doctores colapsados, enfermeras que se desplomaron como un castillo de naipes de tendones y carne. Aire acondicionado. Nadia García y Ryan Basnek trabajaban juntos en la biblioteca de la Universidad Johns Hopkins. Realmente hacían una pasantía, como estudiantes de análisis de conocimiento digital. Esa mañana Ryan Basnek tuvo un contratiempo. Su novia había decidido terminar con él mediante un mensaje de texto y estaba sentado en su cama tratando de procesar esa información. No era mucho, apenas tenían unos meses de salir juntos, pero lo de su novia lo había dejado bastante confundido, porque según él estaba haciendo las cosas bien. Tras demorarse 1 hora o 2, en asimilar el cambio, y contestarle con un ok, salió de su apartamento. Sabía que su compañera seguramente estaba muy atareada, así que decidió comprarle un café. En la tienda le ofrecieron el café normal, las variedades con leche o aromatizantes, y le ofrecieron café natural. Desde que hace unos 10 años más de la mitad de los cultivos de café se perdieran, el café natural era un genuino lujo, una especie de privilegio apenas accesible para el ciudadano común. Ryan pidió un café natural, pequeño, obviamente, y pensó que eso le daría a entender a Nadia que lamentaba la demora. Al acercarse al edificio de la biblioteca sintió una especie de decaimiento. En automático revisó su smartphone para verificar que sus signos estuvieran normales, y el aparato no generó ninguna alerta. Al entrar a la biblioteca el aire acondicionado lo refrescó de golpe, saludó a la gente que estaba en las mesas de estudio, luego cruzó una puerta que se abrió automáticamente al detectar sus ojos. Avanzó un par de oficinas más y entró en donde estaba Nadia algo abrumada. «Hay un patrón», le dijo Nadia. Le explicó que había continuado con el análisis de los reportes médicos del día diezmado, como se le llamaba en la prensa sensacionalista al día 21 de julio del verano del 2037, cuando a nivel mundial murieron súbitamente 1.000 millones de personas, aparentemente por paros respiratorios y cardíacos masivos. Nadie de ningún país pudo dar una teoría o explicación coherente sobre lo que había sucedido. El trabajo que hacían Nadia y Ryan era analizar mediante minería de datos y texto, inteligencia artificial y otras herramientas, lo que indicaban los reportes de las muertes de los hospitales de Estados Unidos, para determinar las causas y prevenir que volviera a darse, pero por casi 5 años fue imposible dar con un patrón o un indicio de lo que había sucedido. Hablando con Narendra del Tecnológico de Calcuta y con Zhao Fei de la Universidad de Nankín, habían identificado que si bien a nivel mundial la cifra superaba las 1.000 millones de muertes, en la concentración de estas era en países industrializados, cosa que no era nada nuevo, pero que las diferencias en edad, salud, actividad laboral o profesional, hábitos alimenticios, comportamiento social o sexual, era tan amplia que no había nada que los hiciera coincidir, pero al analizar sus discursos, forma de hablar, su comportamiento, todos, incluso algunos que eran filántropos y ayudaban muchas causas, expresaban ideas en las cuales la humanidad debía prevalecer por encima de la naturaleza. No eran negacionistas del cambio climático tampoco, ni radicales conspiracionistas, simplemente era gente que no creía que se podía o debía hacer algo por el planeta, por cinismo, conveniencia, ignorancia, miedo, pereza. Ryan oyó todas las pruebas que Nadia le mostró,
porque Zhao Fei escudriñó los historiales de WeChat de una muestra de 50.000 víctimas, mediante una IA general entrenada para evaluar emociones, y dio como resultado que eran gentes que pensaban únicamente en lo humano, en medio del mundo. Se quedaron callados un rato. Pensaron que debían recabar más datos, hacer más ensayos, experimentar, antes de informar esos resultados, porque era una hipótesis muy aventurada. El café natural que Ryan le había llevado a Nadia estaba ya frío, pero Nadia se lo bebió de golpe, porque realmente era el último lujo de la clase media. El vértigo de las recetas. Hipótesis propuestas por la comunidad científica en el Foro para la Prevención de Amenazas Existenciales Globales del 2044. Efecto del calentamiento global. Descartado, porque no fue exclusivo de los países más vulnerables a este fenómeno, ni siquiera de aquellos cuyas temperaturas medias anuales estaban por encima de los 40 grados centígrados. Ataque de nanobots. Descartado, porque las víctimas en las principales potencias en esa tecnología estaban en niveles similares, las autopsias mediante nanobots rastreadores no hallaron rastros de tecnología en sangre. Ataque terrorista mediante arma química o biológica. Descartado, porque no se hallaron indicios de químicos o agentes patógenos nocivos, además la muerte fue considerada súbita ya que en la mayoría de los casos registrados. Intoxicaciones colectivas globales. Descartado, porque ningún tipo de intoxicación alimenticia presenta los síntomas de las víctimas. Plan de una élite para reducir el 10% de la población global. Descartado, porque en el incidente perecieron 1.000 millonarios, tecnócratas, líderes religiosos, artistas, incluso aquellos que espacios sensacionalistas vinculan a las élites. Ataque extraterrestre. Descartado, no se detectó ninguna presencia extraña ni siquiera en los límites del sistema solar, tampoco alguna de las probables señales de presencia extraterrestre. Nueva enfermedad. Descartado, las víctimas tenían distintas condiciones de salud, algunas incluso gozaban de excelentes bioindicadores, además que no hubo personas enfermas ni secuelas, solo las muertes. Eso es lo que la ciencia pudo decir sobre el incidente. Básicamente nada. En cambio, los medios de comunicación especularon sobre todas las hipótesis antes indicadas, incluso señalaron anécdotas como que el senador Bob Bloomington de Ohio murió en un restaurante de comida mexicana. La reina emérita de Dinamarca murió sentada en una silla en su residencia. El embajador de China en Canadá murió sentado en el inodoro. El presidente de Guatemala murió en el auto que lo conducía de su casa a la oficina. El heredero de Meta murió mientras sostenía relaciones sexuales consensuadas. La supermodelo Alex murió en medio de la pasarela mientras la gente aplaudía la performance, antes de ver que el CEO de Chanel había muerto mientras miraba desfile. En cambio, revistas especializadas, universidades y otras entidades académicas emitían informes donde expresaban que durante el incidente 1 millón de personas murió en restaurantes McDonald's. 100 millones en espacios públicos. 4 millones murieron teniendo relaciones sexuales. 150 millones eran niños menores de 12 años. 35 millones no eran mayores de 3 años. 400 millones murieron en espacios laborales incluyendo teletrabajo, estos últimos fueron detectados por el sensor de productividad. 15 millones murieron haciendo ejercicio o bailando. 250 millones murieron viendo televisión o en el metaverso. Del porcentaje de muertes que estaba en el metaverso, alrededor del 15% no fue descubierta sino hasta 3 o 4 días después del incidente, cuando su avatar no reaccionaba a las interacciones. 200 millones murieron mientras dormían. Y así cada mes, cada año, después del incidente se repetían informes estadísticos, hipótesis, teorías y conspiraciones que hablaban sobre el suceso. Fe científica. En los 50 años posteriores el incidente se repitió 3 veces. En ninguno de los casos se pudo identificar las causas directas, sin embargo, los avances tecnológicos pudieron determinar que en el tercer incidente el aire de todo el mundo estaba saturado de microesporas y plántulas microscópicas, que con la tecnología de 30 años atrás era imposible de detectar. Según los resultados de la investigación, todo el mundo estaba inmerso en una niebla vegetal invisible que hizo variar drásticamente la temperatura y la presión barométrica del planeta. También se identificó que,
dentro de una muestra concluyente, la mayoría de las víctimas tenían presencia de un tipo de hongo en el líquido cefalorraquídeo, pero ni siquiera las inteligencias artificiales más especializadas pudieron concluir cómo se contaminaron o si dicho hongo estaba relacionado a los incidentes. Por otro lado, después del segundo incidente, surgió la idea colectiva que lo que estaba sucediendo no era otra cosa que Dios lavando la herida del mundo. La idea era simple, una deidad sobrehumana estaba sanando el planeta, y lo que estaban viendo era un doloroso tratamiento médico planetario. Curiosamente ese culto ganó muchos adeptos, y también se ramificó entre los radicales que promovían los asesinatos correctivos o los que anhelaban caer en el siguiente incidente. Aunque muchos países los consideraban potencialmente peligrosos, los seguidores de estas creencias lograron acceder a posiciones de poder y fueron promoviendo profundas transformaciones humanitarias. Autopoiesis consciente. Los gobiernos de las principales potencias del mundo, en especial aquellas con mayor crecimiento demográfico, impusieron severas restricciones a los nacimientos, desalentando la conformación de parejas sexualmente activas, imponiendo trámites burocráticos desalentadores, o prohibiéndolo taxativamente. Para el año 2080 la única forma de concebir era científicamente, y se programaban las fertilizaciones y partos según protocolos estatales, de modo que en lugar de día de cumpleaños se celebraba el mes de cumpleaños para todos los nacimientos de cada año. Esta forma de procrear permitió controlar el crecimiento poblacional. También dio tiempo de reformar los sistemas educativos, donde la ecología y la ciencia de la conservación ambiental eran tan importantes como la comunicación y las matemáticas. En lo productivo, se dio un proceso de descarbonización acelerada a muchas industrias, en especial de la industria cárnica y alimenticia. Algunos gobiernos, ya desde la década del 2070, abrieron guerras abiertas contra industrias contaminantes como el plástico, la Coca-Cola Inc., los hidrocarburos. Más que inclinarse al uso de energía solar, eólica o marina, se apostó por un cambio cultural hacia un consumo mínimo energético, lo que se logró mediante un cambio en la dieta, los usos y costumbres, la aproximación de nodos laborales, la educación pública ecorresponsable. Desde el año 2060 también se desarrollaron proyectos para recuperar cultivos esenciales para la humanidad, pero ya no de forma industrializada, como se hacía 3 décadas atrás, sino que los cultivos eran reintroducidos de acuerdo a sus características biológicas, como con el café, el cacao. Algunas frutas en peligro de extinción recuperaron su salud naturalmente ideal, que era muy inferior a la industrialmente requerida. Para cuando se dio el cuarto incidente en el año 2102, la cantidad de víctimas globales apenas superaba los 500 millones, lo cual era una reducción notable considerado que cada tanto tiempo, sin un patrón o variable específica, sucumbían entre 700 millones y poco más de 1.000 millones de personas. Las carreras espaciales se vieron aplazadas, no había probabilidades que la humanidad descubriera, alcanzara, colonizara, terraformara y migrara a otro planeta en un corto plazo, de 25 a 50 años. Así que desde el año 2050 se priorizaron los esfuerzos para comprender mejor las relaciones naturales saludables con el resto de seres vivos y salvar el único planeta probable para los humanos. En casi 100 años de desastres demográficos, muertes súbitas globales y profundas transformaciones sociopolíticas, la humanidad dejó de considerarse el centro del mundo, abandonando prácticas capitalistas, extractivistas y colonialistas contra otras especies, y comenzó a desarrollar una estrategia colaboracionista biológica, donde todos los seres vivos, plantas, hongos, animales y todos los recursos eran administrados racionalmente. No se abolió ni el dinero, ni el trabajo, ni el lujo, pero sí se cambió radicalmente la forma para acceder a estos bienes. Lentamente los esfuerzos de la tecnología se redirigieron para reforestar la tierra, descontaminar el mar, limpiar el aire, recuperar fauna y flora, mejorar la calidad de vida de los humanos. El Dios que lavó la herida. El mediodía en Ispahan, del 21 de abril del año 2142, el sensor de investigación microbiológica detectó una alta concentración de microorganismos de tipo vegetal, fúngico e híbrido flotando en el aire. Esto se repitió en los sensores a nivel global, la concentración era apenas inferior a la observada en los 3 incidentes previos, desde que se había desarrollado y perfeccionado dicha tecnología. Se había activado todos los protocolos para recoger los cadáveres, porque la humanidad había aceptado de nuevo a la muerte como algo natural, inherente y necesario. Aunque procuraban continuar con su rutina diaria,
El temor los hacía cerrar los ojos para desplomarse o abrirlo y ver un muerto frente a ellos, pero en esta ocasión la concentración microbiológica en el aire duró 2 horas más de lo habitual. Algunos aparatos que medían ondas de radio, espectro infrarrojo, electricidad y estática, señales de comunicaciones en general, y otros que detectaban olores o compuestos químicos en el aire, comenzaron a actuar en un patrón definido, como en un intercambio de señales. Había una forma de comunicación a gran escala, a nivel planetario, pero donde ni una letra, ni un número, ni un signo, era de origen humano, como si dos entidades no humanas hablaran entre sí en un lenguaje desconocido. Ese día no murió nadie. El mundo estaba otra vez confundido. Por 24 horas globales nadie murió, ni siquiera los enfermos terminales. Cumplido ese tiempo retomaron los decesos naturales o por enfermedades. Ese día solo se registraron muertes por accidentes u homicidios, es decir, por una acción directa humana. Los años posteriores a ese nuevo incidente, los científicos analizaron los registros de todos los dispositivos de monitoreo ecológico, social y tecnológico del mundo, y mediante la tecnología más avanzada disponible trataron de entender lo que había sucedido. Era como si el planeta hubiese sostenido una conversación con una entidad de lo cual solo se sabía que era una biomasa suspendida en el aire y que no se sabía su procedencia. Aunque a científicos, políticos o religiosos les hubiese gustado saber el significado de ese intercambio de señales, muchos de ellos parecían intuir que el hecho que los humanos quedaran al margen de la conversación era una señal clara, que no eran ni la especie, ni la inteligencia, ni la conciencia superior del planeta. Era claro que aunque los humanos no la entendían, ellas sí nos entendían, comprendían incluso el lenguaje artificial que creamos. Algunos lo llamaron Dios, otros lo llamaron fenómeno natural no explicable, otros solo procuraron ser cura y no enfermedad, porque entendieron que había que trabajar por un futuro, incluso si ellos no estuvieran allí. Esto podría haber finalizado. Espere una próxima entrega de Relatos Futuribles. Mientras tanto, disfrute su café mientras aún es natural o pase tiempo con personas reales.